Estamos en contacto con la senadora Nelly Gallo Soruco. Ella es senadora de Comunidad Ciudadana, parte de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, que en estos últimos días se va a centrar en la selección y designación del defensor o la defensora del pueblo. Senadora Gallo, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. Nos escuchan también en Radio Monumental en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén. Un saludo para ustedes, para Marcos, para ti. Un gran saludo especialmente para toda la audiencia. Hemos llegado, los bolivianos, a conocer hasta este día cuántos candidatos a defensor del pueblo han sido eliminados, inhabilitados durante estos últimos días. Han quedado, 16 nombres entre hombres y mujeres. De esos 16 saldrá el defensor o la defensora del pueblo. ¿Cómo se prevé ya la entrevista? ¿Cuál es la metodología para cada uno de estos postulantes, senadora? Bien, mira, comentarte que se va a reanudar la sesión de la Comisión Mixta el día de hoy a partir de las 9 de la mañana, en el que vamos a establecer ya de forma muy clara cuál va a ser la metodología. Y al anterior viernes, antes de cerrar la última sesión, pues habíamos quedado más o menos en cómo íbamos a establecer esta metodología. Vamos a ver por lo menos de que puedan entrar 3 o 4 personas que estén postulando a este cargo por día para que podamos hacer la evaluación. Esta entrevista va a comprender 4 criterios de evaluación, en las cuales no van a ser excluyentes unas de las otras y que van a ser evaluados bajo los criterios de excelente, bueno, regular o insuficiente, ¿no? Para aquellos que hayan pasado ya hasta esta etapa, que son los 16 postulantes. También vamos a tener el apoyo de interlocutores de lenguas maternas que tenemos en nuestro país, en guaraní, quechua, aymara. No todos hablamos todas las lenguas. Por ejemplo, yo solo entiendo y hablo un poco lo que es la lengua guaraní, pero no entiendo aymara. Entonces, si hay algún postulante que quiere expresarse en alguna de estas lenguas, pues vamos a tener el apoyo de estos interlocutores. Y bueno, vamos a ver también la batería de preguntas. Tendrían que ser como mínimo 30 preguntas por cada uno de los criterios. Se ha encargado que se nos envíen esa batería de preguntas a la CV. Hoy día vamos a aperturar recién aquellas preguntas. Se van a elegir a puertas cerradas las preguntas que van a entrar por cada uno de los criterios, a las cuales también los asambleístas de la Comisión Mixta estamos con la posibilidad de poder meter o introducir algunas otras preguntas que tengamos, que también hemos pedido a la ciudadanía, a las instituciones, algunas incluso veedores que puedan enviarnos sus sugerencias, y de ellas también vamos a elegir y se va a introducir en esta batería de preguntas. No hay un límite exacto, pero tampoco es una cuestión de excederse con los tiempos, porque tenemos que acabar hasta el miércoles ya con las evaluaciones de los 16 postulantes, pero el último criterio sí van a tener una exposición máxima de 10 minutos para que puedan exponer sus criterios personales y sus ideas de qué es lo que involucra ser un defensor del pueblo desde su perspectiva personal. Esto más o menos para comentarte, estimado Rubén. Senadora, sin embargo, 30 preguntas por criterio, ¿no le parece mucho? 4 criterios por 30. Sí, sin embargo, de estas preguntas que van a ir por cada uno de los criterios, cada postulante va a poder elegir una al azar, obviamente, ¿no? Vamos a tener, pongámosle un bol de donde vamos a poder poner los bolitos de las preguntas. Del primer criterio, como mínimo deben ser 30, si no es más, y así de los otros 3 criterios más, de los cuales el postulante va a poder elegir una, y a esa va a responder. Obviamente ya no se van a poder repetir estas preguntas a los siguientes postulantes que vayan a estar dentro de la evaluación oral en este momento, a partir de este momento. Es una especie de sorteo entonces lo que se va a hacer con las preguntas. ¿Ya tienen la batería de preguntas para las diferentes postulaciones? Tendríamos que estar
el día de hoy recibiendo ya las batería de preguntas, las sugerencias de la CV, ¿no? A quienes se había encargado que juntamente, bueno, con las diferentes universidades del país puedan organizarse y mandar una batería de preguntas, las cuales tendrían que estar cerradas, en sobrecerrado. Ninguno de nosotros de la comisión mixta las conoce. Las vamos a aperturar ahora en la mañana y de esta batería de preguntas vamos a elegir las 30 por cada uno de los criterios para poder ya comenzar con las entrevistas a partir de hoy por horas de la tarde. Toda la mañana vamos a ocupar para poder establecer específicamente cuál va a ser la metodología y tener pues las menores equivocaciones posibles, la menor pérdida de tiempo a partir de que comencemos ya a hacer las entrevistas a cada uno de los postulantes. De los 16 candidatos, ¿cuántos pasarán o deben pasar este proceso de entrevistas? No hay un número exacto, el reglamento básicamente de cuántos deberían estar pasando, pero sí indica de los cuales vayan a pasar, pueden ser 1, 2 o tal vez los 16, no sabemos. Dentro de lo que es la siguiente etapa y a la última que va a ser para la siguiente designación, que es elevarlo a la asamblea. De hecho, el miércoles tenemos que terminar, jueves ya tendría que elevarse el informe a la asamblea y dentro de los 8 días posteriores, el presidente de la asamblea debe llamar y convocar a todos los asambleístas, diputados y senadores para reunidos en una asamblea una asamblea legislativa, podamos elegir por 2/3 al postulante que ya vaya a ser designado. ¿Qué pasaría si, pongamos un ejemplo, llegarían 5 postulantes, ¿no? De estos 5, pues vamos a ir evaluando uno por uno. Si el primero no llegara a tener los 2/3, se queda ya en esta etapa y se sigue con el siguiente postulante. Así hasta que uno de los postulantes tenga los 2/3. Si se completara las 5 evaluaciones de los 5 posibles postulantes y no tengamos la decisión por los 2/3 dentro de la asamblea, entonces se va a volver a repetir las nominaciones, las votaciones desde el primer postulante hasta que ya en algún momento tendríamos que tener uno apoyado por los 2/3 de la asamblea y este va a ser ya designado. Ahora, cierto, va a ser complicada. Hasta el momento creo que la designación, hasta el momento, para buena noticia del país, oposición y oficialismo no han tenido más que en la construcción del reglamento mayores conflictos. Hay un acuerdo aparente. Seguramente esto se va a ratificar ya en la definición de los 2/3 para la elección del defensor o la defensora del pueblo. Sin embargo, nosotros, esto es muy subjetivo, senadora, no encontramos nombres que pudieran, digamos, tener, digamos, la capacidad suficiente. Ustedes que evaluaron el perfil de cada uno de estos postulantes, ¿encuentran a alguien capaz de asumir esta alta responsabilidad del Estado? Lo que podemos coincidir plenamente es en 2 aspectos, que este es realmente un cargo muy, muy importante para la sociedad, en especial. Y otra de las que podamos estar de acuerdo es también de que dentro de la comisión mixta pues hemos llegado a un trabajo bastante imparcial, con mucha objetividad. Hemos tratado, por lo menos desde la parte de donde yo he podido percibir con los colegas del oficialismo, no ha habido esa inclinación básica o política hacia uno u otro candidato, ¿no? Lamentablemente muchos de los que hemos visto que tenían excelentes currículum se han tenido que quedar por no haber cumplido tal vez un requisito muy de forma, como ha sido la firma en el currículum vitae. No se ha presentado un CD o no se ha presentado en el formato PDF como dice explícitamente dentro de lo que es la convocatoria y el reglamento. Y pese a que ya han tenido muy buenos currículums, han tenido que quedarse porque no cumplían requisitos básicos.
Entonces, o por lo menos presentar, por ejemplo, un título de profesión en original o una fotocopia legalizada. Han presentado muchos, tal vez por el miedo de perder su documentación, en una simple fotocopia, y esto pues ha sido también causal de inhabilitación. Y bajo ese lineamiento hemos trabajado muy pegados a lo que es el reglamento y bueno, sin perder la objetividad con los colegas que son partes y miembros de la comisión mixta. Ahora, no podría yo dar un criterio específico de cuál de los postulantes al momento tiene o no tiene la capacidad suficiente. Esto también lo van a demostrar ahora respondiendo a cada una de las preguntas que van a ser específicas. Por ejemplo, cuánto conoce de los principios y procedimientos de la defensa y protección de los derechos humanos. Tienen que conocer al dedillo, por eso es que no hay un tiempo excedente como para que puedan responder. Tienen que responder también el conocimiento de la normativa, de lo que es el defensor del pueblo, y también, por ejemplo, otro de los criterios es el conocimiento de la Constitución Política del Estado, que lo debe conocer igual con especificidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, entonces esto nos va a garantizar que el que vaya a pasar, pues por lo menos tenga el conocimiento básico de estos criterios, y esto nos va a garantizar que tenga no solamente el currículum, porque hasta ahora los que han pasado han presentado buenos currículums, buenos respaldos de la sociedad, dentro de lo que han sido reconocimientos de ciertos sectores vulnerables, han hecho también la defensa de lo que es al niño, niña, adolescente, han luchado contra la discriminación de estos sectores, en fin, que se ha presentado y se ha evaluado en la etapa que hemos pasado y que hemos cerrado la anterior semana. Y bueno, entonces esto nos debería garantizar a los bolivianos que la persona que vaya a ocupar este importante cargo pues sea una persona idónea como lo necesitamos. Así es, necesitamos un defensor o una defensora idóneos en este cargo que seguramente va a definirse la siguiente semana. Se mantiene la fecha del 6 de mayo como fecha tope para la designación del defensor del pueblo, senadora. Esta fecha en realidad es la fecha tope para que el presidente de la Asamblea, en este caso el señor David Choquehuanca, pues pueda hacer la convocatoria a la Asamblea Legislativa. Y hasta esta fecha tendríamos ya que reunidos, pues tener ya los nombres, o el nombre más bien, del nuevo defensor del pueblo. A no ser que ya hecha la convocatoria y que no hayamos podido llegar a un consenso y que uno de los postulantes no haya llegado a los 2/3 de votación, entonces la Asamblea podría volverse a convocar sin cerrar la sesión, teniendo un cuarto intermedio de por medio, ¿no? Entonces podría ser que si el 6 nos convocasen y no concluyemos el 6, pues vamos a seguir trabajando dentro de la sesión, pues el 7 o el 8 hasta que tengamos, es un caso hipotético, ¿no? Que no creo que lleguemos, pero podría pasar en una situación extrema. Estamos conversando con la senadora Nelly Gallo Soruco. Ella es senadora de Comunidad Ciudadana. La señal de La Razón Radio es amplificada a través de Radio Monumental, a través de La Paz 105.1, Cochabamba FM 100.0 y en Warnes, Santa Cruz y todo el norte integrado a través de la frecuencia modulada 102.6. Senadora, nos llama mucho la atención y lo hemos comentado hace unos minutos, tal vez es casualidad, pero 8 de los postulantes son de La Paz, 2 son de Oruro, 1 es de Cochabamba, 3 de Chuquisaca y 2 de Potosí. No vemos postulantes seleccionados de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija. ¿Esto es casualidad? Sí, yo pienso que es una penosa casualidad. En primer lugar, porque, por ejemplo, de Tarija, de donde yo soy, no ha habido más que 2 o 3 postulantes
que hayan presentado la voluntad de querer participar dentro de este proceso. De Pando, por ejemplo, había solamente uno y que lamentablemente este uno en una de las etapas ha tenido que quedarse. Porque precisamente no ha cumplido uno de los requisitos. También acotar, por ejemplo, que había algunas consultas de algunas personas dentro de las redes sociales que nos decían por qué no hay paridad dentro de lo que es mujeres y varones, porque solamente 4 y el resto puros varones, solamente 4 mujeres y el resto varones. Esto es una situación procedimental. Uno, no se han presentado más mujeres que varones, otro, de que se han ido quedando en las diferentes etapas y que bueno, más bien ahora deberíamos trabajar no solamente de la experiencia ahora que nosotros hemos tenido, porque siendo muy sinceros hemos visto varios vacíos dentro de lo que ha sido el procedimiento, por ejemplo, una etapa específica para presentar algunos documentos. Por ejemplo, si no se ha firmado, algunos en la etapa de impugnación habían presentado su impugnación a su inhabilitación para poder subsanar el solamente firmar la hoja de vida o presentar el CD, el magnético o sustituir una documentación que podía estar garantizada pues, si es que estuviese solamente legalizada y o algunas instituciones no les habían dado con el suficiente tiempo y anticipación sus respaldos, ¿no? Entonces, esta etapa, por ejemplo, de subsanación, podríamos llamarla, no está considerada dentro del reglamento y que particularmente pienso que podría ser un aporte para las siguientes elecciones y también trabajar en que las personas puedan presentar sus currículums, especialmente mujeres o de aquellos lugares en los que por el momento no han presentado, como Pando, Beni, que hay muy poca gente que ha presentado sus postulaciones. Finalmente, usted ha participado paso a paso en esta evaluación. ¿Qué evaluación, si vale el término o la redundancia, puede hacer de este proceso a la fecha? Bien, no sé, pienso que tendríamos que trabajarlo como comisión, debería ser una de las cosas importantes que la comisión, aparte de del informe de las evaluaciones que se han ido realizando y se van a realizar, hay que elevarla a la Asamblea Legislativa, pues deberíamos dejar nosotros un documento en el que conjuntamente hagamos la evaluación de todo este proceso para que en el futuro no tengamos estas equivocaciones o se tenga que tener mayor garantía para que personas como algunas que se han quejado de que sí tienen un amplio recorrido en la defensa de los derechos humanos, pero que no presentan algunos títulos, por ejemplo, profesionales o alguna cosa así, pues puedan tener no solamente la garantía de poder participar, sino que la sociedad misma tenga la garantía que personas así pues estén representando en un cargo tan importante como este. Pero particularmente voy a seguir pidiendo que como comisión podamos dejar una evaluación y así también evitar algunas subjetividades, algunas ideas que pueda malinterpretarse de la sociedad y que en lo futuro y no solamente ahora, sino confíen que un trabajo así en una comisión mixta, cuando se olvidan de los colores políticos, como ha sucedido en este trabajo, pues garantice a la sociedad que vamos a tener representantes con mucha capacidad y con mucha empatía, sobre todo en los problemas de la sociedad y que puedan resolver estos problemas o defender nuestros derechos, pues así, ¿no? De forma imparcial y sin apegos políticos. Senadora, le agradecemos muchísimo su gentileza con La Razón Radio y será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes más bien y un saludo. Estamos para cuando ustedes nos requieran para poder llegar a la sociedad con la información que necesita. Gracias. Gracias, senadora. Hemos dicho el coro. Era la senadora Nelly Gallo Soruco de Comunidad Ciudadana explicándonos ampliamente este proceso de selección de postulantes a defensor del pueblo.